Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ante todo, agradecer primeramente a Dios por esta responsabilidad y este privilegio. Porque, no solamente es un privilegio, sino es una inmensa responsabilidad el estar acá. Y también quisiera justamente agradecer a todos aquellas personas que Dios ha utilizado en mi vida para llegar de alguna u otra forma, maestros, mentores, guías, todas aquellas personas que en algún momento de mi vida hayan aportado un granito de arena. De parte de Dios también les doy gracias, porque han sido sumamente importantes para mí. Y bueno, quisiera justamente aprovechar por acá. El día de hoy quisiera justamente comenzar haciéndoles un par de preguntas. Me llamaba la atención. Cómo, digamos que casualmente había muchas palabras, había muchas cosas de las que hablaba Raquel en la clase temprano, aquellos que no llegaron. Recuerden que a las 10 a.m. tenemos nuestra escuela dominical. Los invito a llegar temprano, ya que allí también nos dedicamos a estudiar a profundidad cada palabra, ¿verdad? Cada capítulo de la palabra. Y había muchas cosas de las que ella mencionaba que la verdad Dios traía a mi corazón, a mi vida, para compartirlas con ustedes el día de hoy. Y me quedaba, ¿verdad?, sin palabras, porque es increíble pensar cómo Dios va engranando cada cosa y que una clase que va planificada por un lado, con algo que el pastor planifica por otro lado, pero todo está siendo dirigido por el mismo Espíritu Santo. Amén. Así que quisiera hoy, como les decía, hacerles un par de preguntas. Y la primera de ellas es que si alguna vez a alguno de ustedes le ha sucedido que las cosas no han ocurrido como usted quería, como usted pensaba, y eso lo ha hecho llegar a pensar o a dudar del poder de Dios. ¿A alguno le ha pasado? Si le ha pasado, levante su mano. Yo tengo la mía levantada, porque hay veces que es difícil, porque uno quiere que las cosas pasen de una forma, pero no pasan, ¿verdad? Y la otra pregunta es que si en otro momento, en otra situación, usted ha planificado, usted ha pensado para lograr algo, para que las cosas sucedan de una forma y no suceden. ¿A alguno le ha pasado? Sí, ¿verdad? También levanto mi mano porque también me ha pasado montones de veces. Y cuando nos pasa esto, creo que a todos nos sucede que nos frustramos, nos molestamos, nos incomodamos. Incluso uno llega a sentir puede llegar a pasar por una depresión, una ansiedad, porque no siente que no tiene el control o no entiende nada de lo que está pasando, ¿verdad? Pero hoy quisiera justamente comentarles acerca de algo, de un detalle que les va a traer paz en medio de esa tormenta, en medio de esas situaciones. Como lo decía Raquel temprano, en medio de esas situaciones, en medio de esas tormentas, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es que la palabra el día de hoy se titula Yo decido creerle a Dios. Repita conmigo, yo decido creerle a Dios. Amén. Vamos a orar, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibirla. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado hasta acá. Padre, preparamos nuestros corazones, abrimos nuestros corazones a ti para recibir lo que tu Espíritu Santo quiere que recibamos, para poder aprender un día más, un poco más acerca de tu palabra, para crecer, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, y poder salir de acá fortalecidos, Señor, para enfrentarnos a nuestro día a día, y fortalecidos, Señor, en tu palabra y en ti, Padre. Te ponemos delante de tu presencia todo este tiempo, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos a entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a leer un fragmento de la palabra, pero antes de eso quisiera que nos pusiéramos de pie, porque a pesar de que no es una práctica con la que yo crecí o no es de mi generación, no es algo que solemos habituar, pero yo pensaba cuando Elías lo hizo la semana pasada, de que
cuando vamos a recibir a una figura de autoridad, cuando recibimos al profesor en clase, cuando recibimos a un presidente, cuando recibimos a cualquier situación, nosotros nos ponemos de pie, ¿verdad? O la persona que está delante dice, pónganse de pie para darle la bienvenida a alguien. Entonces, ¿cuánto más no para nosotros va a ser importante la palabra de Dios? Y cuando Elías lo hacía la semana pasada, reflexionaba en ello y yo, oye, eso verdad es un tremendo detalle que es sumamente importante que podamos aplicar. No por hacerlo costumbre, sino entendiendo que la palabra de Dios en nuestras vidas tiene peso, tiene responsabilidad y actúa sobre nosotros. Amén. Vamos a leer entonces en Lucas 8, del 43 al 48. Algunos ya deben conocer el pasaje todo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leerlo el día de hoy. Si todos ya lo tienen, ok, amén. Lucas 8, del versículo 43 al versículo 48. Es un fragmento que es conocido por muchos. Vamos a leer entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Los invito a tomar sus asientos. Y en este texto, ¿verdad? Es un pequeño fragmento, son pocos los versículos que tenemos acá, sin embargo, tenemos muchísimo que extraer de allí. Y en primer lugar, quisiera que nos pusiéramos a pensar en todo lo que describe, ¿verdad? Esta mujer dice que había gastado todo, esta mujer había hecho todo lo que estaba a su alcance, dice que había buscado, pongámoslo en contexto actual, esta mujer había buscado todos los seguros, esta mujer había buscado todas las clínicas, esta mujer había ido a los mejores doctores de la época, a los mejores doctores de su lugar, a, quién sabe, quizás a curanderos, quizás todo. O sea, dice que había hecho todo cuanto ella podía y más. Sin embargo, es importante destacar que ella lo que buscaba era a Jesús, ¿verdad? Y hacia allá es hacia donde vamos. En estos versículos, en este fragmento, hacia arriba, y unos versículos después, vemos también la historia de Jairo y su hija, que también es un ejemplo de fe. Sin embargo, quiero que nos detengamos como en esa fracción de tiempo, en ese pequeño instante que si lo leemos, parece ser algo que no pasó en mucho tiempo, ¿verdad? Les pongo de ejemplo y los invito, valga la cuña o la publicidad no pagada por parte de la serie de Chosen o los elegidos, los escogidos, que los invito a verlo porque muestra de forma gráfica lo que leemos en la Biblia y no está alejado de lo que está en la Biblia. Por eso es que se las comento, porque a veces leemos la palabra y vamos simplemente leyendo, vamos por terminar de leer o vamos de corrido y no nos ponemos a detenernos, a detallar, a pensar cada uno de los fragmentos que estamos leyendo o a dibujar en nuestra mente esa escena que estamos leyendo. Por eso es que les digo que aquí
Jesús venía o iba de camino hacia la casa de Jairo. Jairo lo había buscado y como en ese momento Jesús ya estaba famoso, o sea, ya era una sensación, ya donde decían, no, por allá va pasando Jesús, iba la gente y arrancaba a correr y allá va Jesús. Y comenzaban a como a agruparse en donde veían a Jesús o donde sabían que iba a estar Jesús o le caían de sorpresa donde estaba Jesús. Y resulta que en este momento Jesús iba camino a hacer un milagro. O sea, Jesús no estaba detenido, a pesar de que reconocemos que Jesús, siendo hijo de Dios, él sabía lo que iba a suceder, él sabía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, vemos cómo, imagínense por un momento, ese tumulto, hoy en día en nuestro contexto creo que podemos imaginar Plaza Venezuela, un hora pico, ¿verdad? Ese tumulto de personas que se apretan de aquí, que allá, que alguien quiere llegar y que alguien quiere acercarse a tocar a Jesús. O sea, o todos querían detenerlo, a decirle, oye, mira, yo necesito esto, mira, cúrame aquí, o mira, necesito que vayas allá. Todos querían un pequeño instante con Jesús. Todos querían que Jesús fuera a lo que ellos necesitaban. ¿Y por qué les digo el ejemplo? Para que logremos visualizar lo que estaba sucediendo. O sea, no que pasemos de largo y bueno, la mujer de flujo de sangre, bueno, vino, la tocó y ya y todo pasó, no, sino eso, deténganse a pensar en toda esta situación, todo este contexto en el que había un montón de personas alrededor y esta mujer, recuerden que en ese contexto, llegando o volviendo al contexto histórico, las mujeres durante su ciclo menstrual eran consideradas impuras, eran apartadas de la sociedad, habían actividades que dejaban de hacer y que no podían hacer porque si no hacían impuro a los demás, eso en cuanto al contexto. Y imagínense entonces esta mujer que lleva años de esa forma. Esta mujer, a juro, tenía que estar aislada, me imagino yo, como eran los leprosos, como algo exactamente. O sea, estaba ya alejada porque lo había intentado, no conseguía cura y no conseguía cura y no conseguía cura. Sin embargo, ella al conocer, o al ni siquiera conocer, al escuchar de Jesús, ella dijo, bueno, nada, este es mi momento. Yo, así sea con que lo toque, algo, un refilón de algo de él, va a ser suficiente para yo ser sana. A diferencia de otros, como les decía, que de repente, mira, yo necesito que tú me toques, o mira, yo necesito que tú hagas algo por mí. Y les hago énfasis en todo esto porque en ningún otro versículo de la Biblia, en ningún otro pasaje, en ningún otro contexto, Jesús vuelve a decir esta expresión de que ha salido poder de mí. Eso a mí me explota el cerebro pensar que, como les decía, Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesús, no digo yo que, ay, se me chispoteó un poder, no, sino Jesús sabía lo que sucedía, sin embargo, él quería que se detuviera todo ese desorden, todo ese tumulto de personas, que se detuvieran ¿para qué? Para que reconocieran lo que había sucedido y que ella testificara delante de todo ese gentío que estaba allí lo que había sucedido. Y eso es sumamente importante. Incluso les recuerdo lo que hablaba Raquel en la mañana acerca de Pedro. Aquí vemos la respuesta de Pedro haciendo de Pedro. O sea, literal. O sea, está en todo el tumulto, aquí y allá, y de repente Jesús como que stop. Ya, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Que salió poder de mí, parafraseando un poco, claro. Y sale Pedro de una. Oye, ¿cómo vas a decir tú que quién te tocó? Estamos aquí apretujando, estamos intentando que tú pases, y tú vas a preguntar que quién te tocó. Ese era Pedro. Así como decía Raquel, ese era Pedro. O sea, no andaba con filtros, no andaba, sino era el primero en decir algo, el primero en decir lo que pensaba. Y por eso les decía que Jesús no es que salió poder de él y él no se enteró quién era, no, sino que era necesario que todo lo que estaba ocurriendo se detuviera para testificar de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque todo esto había sucedido por fe, porque esta mujer tuvo fe. Y de eso es que quiero que hablemos el día de hoy, porque Jesús concluye esta escena. Les decía, esto fue un breve momento de tiempo, y Jesús concluye
todo este instante con el siguiente versículo que leíamos, y se los leo ahora en dos versiones distintas, porque normalmente me gusta tratar de leerla en distintas versiones para, si una palabra no la entendemos en otra versión, y si no la entendimos en esa otra versión, la entendimos de otra, pero lo importante es que podamos extraer todo eso que está en la palabra. Y dice así, en el versículo 48, en la Nueva Versión Internacional dice: hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. Y en la traducción del lenguaje actual dice: Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Y les hago el énfasis en la fe, en la confianza, en que podamos creer en Jesús, porque muchas veces ponemos nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en distintas cosas. Les puedo, no sé, ponerle ejemplo de que podemos confiar en que una persona va a cambiar todo nuestro contexto, ¿verdad? Eso no es así. Podemos poner nuestra confianza en que un empleo nos va a dar estabilidad. Eso no es así. Incluso aquellos muchachos que están por comenzar la universidad, que, bueno, no, si estudio en esa universidad, eso me va a abrir múltiples oportunidades, pero no es así. Incluso cuando confiamos, pongo el ejemplo de la Vinotinto, cuando decimos, mano, tengo fe, pero bueno, no, ese sí tenemos fe que, bueno, vayamos a un mundial, pues, es así. Pero, exacto, a todas estas, a lo que iba, es que podamos, más que desviar nuestra fe, desviar nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer, en lo que está a nuestro alcance, es que podamos enfocar nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, que es en Él que se van a alcanzar las cosas. Y les digo esto porque si no logramos enfocar nuestra fe, dirigir nuestra fe, no vamos a alcanzar nada. Así nos lo propongamos, así lo intentemos, así nos desgastemos. Si no dirigimos nuestra fe hacia quien debemos dirigirla, no vamos a alcanzar nada. Se los digo desde aquellos muchachos que estamos comenzando hasta aquellos que todavía sienten que, oye, bueno, es que me cuesta un poquito más alcanzar las metas. No, es simplemente dirigir bien nuestra confianza. Entonces, ¿hacia dónde dirigimos nuestra fe? Hacia Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué es esa fe? A pesar de que, bueno, muchos acá sabemos el versículo de memoria, hemos leído acerca de la fe una y otra vez, y sabemos qué es la fe y sabemos qué es creer y todo. Sin embargo, es importante que podamos recordar constantemente, de vez en cuando detenernos a pensar lo importante que es la fe, lo importante que es nuestra confianza y en dónde la depositamos. Incluso esta semana, cuando nos reuníamos con los jóvenes, hablábamos de un tema muy similar y de nuevo me estallaba el pensamiento, me explotaba el cerebro de pensar cómo Dios controla tantas cosas, porque hablábamos de un tema similar en la reunión de jóvenes y una de las muchachas decía que la fe es un músculo y que hay que ejercitarla. Y es así, o sea, de vez en cuando debemos detenernos a, ok, bueno, ¿en qué estoy confiando? ¿En dónde está depositada mi fe? ¿Qué es para mí la fe? ¿Y qué estoy haciendo con ella? ¿Hacia dónde voy? Fue de verdad increíble pensar y me quedé sin palabras cuando tuvimos esa reunión y que iba dirigida hacia allá. Fue, wow, de verdad para mí fue increíble, porque no era como repetir lo que íbamos a hablar, sino que simplemente surgió esa oportunidad y de nuevo era como esta mañana, es entender que Dios va teniendo el control de muchas más cosas de las que uno cree. Ahora bien, ¿qué dice nuestro lenguaje o nuestro idioma, que todos hablamos español, acerca de qué es fe? La Real Academia Española, que es la que en teoría dirige nuestro idioma o establece los significados,
destaca distintos significados. Yo resalté 3. El primero dice que es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, lo que suelen llamar las personas religión. En segundo lugar, es un documento que certifica la verdad de algo. Por ejemplo, una fe de vida, que da garantía de que alguien está vivo. Y en tercer lugar, una confianza o un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. De que, por ejemplo, es como una recomendación o que yo doy fe de que esta persona es así, poniéndolo en ejemplos prácticos. ¿Ok? Sin embargo, como cristianos, todos nos sabemos de memoria un versículo, ¿verdad? ¿Alguien que quiera decirlo? El versículo acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Yalitza sabe. Yalitza por aquí siempre. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y la cita? Hebreos 11:1. Eso, muy bien. Un premio para Yalitza. Ese exactamente es nuestro versículo clave o que se activa en nuestra mente como cristianos cada vez que decimos fe. Hay como un anuncio en nuestra mente que dice Hebreos 1:11, Hebreos 1:11, Hebreos 1:11 y vamos automáticos para allá. Pero de nuevo vamos a extraer todo eso que está allí. A veces lo repetimos, a veces lo decimos, a veces no lo sabemos, pero no nos detenemos a ver qué hay allí, ver qué dice eso allí. De nuevo les comparto 2 versiones más para poder sacar todo eso que está allí. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en la traducción del lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de este personaje? O sea, ¿por qué hablamos de la mujer del flujo de sangre? Si estamos hablando de fe, ya va, ¿qué pasó? Y es porque, de nuevo, les recuerdo, esta mujer gastó todo lo que tenía. Esta mujer gastó recursos, gastó tiempo, gastó su imaginación, gastó su tiempo, gastó su salud, gastó todo lo que intentó. Me imagino que ella fue ante el gobierno del momento, me imagino que ella fue ante todos los seguros, ella fue ante todas las clínicas, ella hizo todo lo que podía. O sea, ella no dudo, porque si muchos de nosotros cuando queremos algo, hacemos hasta, o como decimos que hacemos hasta lo imposible por algo que queremos, esta mujer, cuando se trataba de su salud, mucho más, ¿verdad? O sea, esta mujer desgastó todo. Sin embargo, ¿qué fue lo que ella llevó justamente a conseguir eso que ella anhelaba? Fue que por medio de la fe en Jesús, ella fue salva. Es decir, ella fue sana. Por medio de eso, de su fe en Jesús. Ella lo intentó todo, pero dijo, bueno, esta es mi última carta y voy por Jesús. Y en la serie que les compartía es muy increíble porque apenas muestran que si toca un filamento del vestido, o sea, ni siquiera como que, bueno, le jaló el manto, o no, sino que agarró, como decía Raquel, que se apretan los lomos exactamente, una de estas tiras, apenas un filamento fue lo que ella, intentando exactamente lanzarse porque no la iban a dejar acercarse, porque les decía, ella estaba impura, ella no le iban a permitir acercarse. Y se lanzó con lo más que podía y apenas con tocar un filamento allí, ¡tac!, fue sana por su fe, por su confianza en Jesús. Y es importante que, bueno, les aclare esto, porque a veces pensamos, o podemos llegar a pensar, en muchos de los ideales actuales que plantean que si queremos exactamente, o si vamos con Dios, todo va a salir como nosotros queremos, y todo va a salir bien, y todo va a ser fino, todo va a ser chévere, y todo va a ser porque yo voy con Dios. Pero les dejo justamente
y les recuerdo que Él tiene el control de más cosas de las que nosotros creemos. Así como lo dice en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo y las definiciones anteriores que leímos lo podemos comparar aquí con una frase que dijo un evangelista escocés llamado Oswald Chambers, y dice así la idea de este personaje. La fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios, cuyos caminos no puedes entender en este momento. Se los leo de nuevo. La fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios, cuyos caminos no puedes entender en este momento. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué vienen situaciones difíciles si yo creo en Dios, si yo tengo fe y si yo sé que Dios va a actuar? ¿Por qué vienen situaciones difíciles entonces? ¿Verdad? Nos detenemos así como, bueno, ¿y entonces? Les digo justamente, o bueno, les comparto que Jesús nunca nos ofreció una vida color de rosa. Jesús nunca nos ofreció una vida de que todo iba a ser perfecto, bonito, y que no iba a ser, bueno, todo va a ser lindo y perfecto y ya. No, Jesús nos dio una advertencia e inmediatamente nos dejó nuestra mayor esperanza y nuestra seguridad. Lo dejó en Juan 16:33, que dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es así, tendremos situaciones difíciles, tendremos momentos complicados, así como lo comentaba Raquel, pero nuestra mayor confianza, nuestra mayor esperanza está en que el que está con nosotros es aquel que venció al mundo, es aquel que fue el único capaz de dar su vida por ti y por mí. Él es el que está con nosotros. Jesús resucitó a otras personas, pero el único capaz de resucitar fue Jesús. ¿Para qué? Para darnos la salvación, darnos la vida eterna a usted y a mí. Recordemos que vivimos por fe y no por vista, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Es eso, vivimos por fe, no por vista. Imagínense cuán grande fue Jesús en esta tierra. Recordemos que era Dios hecho hombre, era Dios hijo, que dejó un par de ejemplos acá en la palabra para que nosotros, si de repente nos sintiésemos desalentados, pudiéramos también retomar esa firmeza, porque podemos detenernos a pensar como que, bueno, esta mujer de la que hablamos al principio, bueno, ya tuvo el chance de ver a Jesús, ella lo tocó, ella ya lo vio, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? Que eso pasó hace tiempo, ¿verdad? Nosotros ahorita no hemos conocido a Jesús, no lo pudimos ver. Sin embargo, en Juan 20:29 leemos, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y podemos leer también lo que dejó Pedro acá, que lo leía Raquel temprano, en 1 Pedro 1, 8 y 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y, aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ese es el objetivo de nuestra fe. Y por eso les digo que no nos quedamos sin aliento aquellos que, bueno, no pudimos ver a Jesús, sino que Él nos dejó que bienaventurados aquellos que hemos creído sin verlo. Amén. Sin embargo,
le damos gracias a Dios porque dejó a su Espíritu Santo para que podamos sentirlo, para que nos pueda consolar y estar con nosotros. Y no quiero cerrar sin antes decir algo también muy importante para todo aquel que siente justamente o que piensa de repente que todo esto es solo para aquel que bueno, no sé, está perfecto, está de punta en blanco, que no tiene nada. Y es que les recuerdo que esta mujer era considerada impura. Y esto exactamente se los digo a todo aquel que se siente de repente impuro, como para acercarse a Dios, aquel que siente que, oye, no, si yo me acerco a Dios, Él no va a querer nada conmigo porque yo soy así o yo soy asado. Le transmito que Dios y Jesús está simplemente esperando por usted. Él simplemente está esperando que usted se acerque a Él, porque el que va a hacer la obra en usted, esa pureza, esa limpieza, no la hace uno, eso la hace el Espíritu Santo, al acercarnos a Jesús. Por eso es que les digo que esto aplica justamente para todo aquel que de repente se siente limitado o que no quiere acercarse, no quiere conocer un poco más de Jesús, que, oye, no sé si acercarme, no sé qué va a pasar si me acerco. Vea el ejemplo de esta mujer. O sea, a nivel de contexto histórico, esta mujer estaba separada de todo. Y Jesús la recibió justamente. Entonces, piensa en eso, reflexiona en eso y que por más pesado que sienta su carga, por más impuro que usted se sienta, acérquese a Jesús porque Él es quien va a hacer la obra en usted. Él es quien ha cedido al Espíritu Santo los cambios en usted. No es con nuestras fuerzas, es Él. Y por último, si aún no has conocido a Jesús, te invito a que podamos cerrar nuestros ojos, porque quieres contar con esa paz, o si quieres, aquel que no ha conocido a Jesús, quieres contar con esa tranquilidad que hemos descrito aquí, aquel que quiera contar con esa seguridad, aquel que quiera estar con esa plena seguridad de que pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, cambien los gobiernos, cambien los presidentes, cambien los países, pero aquel que venció al mundo estará contigo. Si tú quieres tener esa confianza, te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento, y es: Dios, te reconozco como Señor de mi vida, reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí y que es Jesucristo quien me da acceso a la vida eterna. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón por lo malo que he sido hasta ahora. Ayúdame a caminar de tu mano para cada día mejorar y ser más como Jesús. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, puedes acercarte a cualquiera de nuestros hermanos de protocolo que están identificados con una camiseta azul. Ellos con gusto te recibirán y te acercarán a nuestra hermana Alex o a nuestro pastor o incluso a mi persona, porque queremos conocerte, queremos saber más de ti, queremos que también puedas crecer en este camino y que puedas mejorar, que puedas crecer y que podamos ser más como Jesús juntos, ¿ok? Y también queremos que seas parte de un grupo familiar que esté más cerca a tu casa. No solamente nos veamos aquí los domingos, sino que podamos también reunirnos en esos grupos familiares entre semana para continuar en ese crecimiento y no dejarlo solamente los domingos acá. Dios les bendiga, mis hermanos, y no lo olviden, yo decido creerle a Dios. Amén. Dios me los bendiga.